Ya comenzamos. ¿Qué tal? Hola. Déjame ver un ratito. Bien. No. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. Soy parte del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy estamos comenzando la novena entrevista. Tenemos a la psicóloga y psicoterapeuta Lucía Cuellar de Colombia. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema más allá de la psicología humanista en tiempos de pandemia. Antes de comenzar, quisiera presentar a Lucía. Lucía Cuellar es psicóloga de la Universidad de La Sabana. Tiene una especialización en logoterapia y análisis existencial en la Universidad de Las Flores de Buenos Aires y el colectivo Aquí y Ahora, y un doctorado en psicología clínica en la Birmingham International University, terapeuta humanista existencial desde hace 30 años, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana y otras universidades, y actualmente es directora del Centro de Formación Sentir. Entonces, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo, Lucía. La idea es poder conversar sobre este tema y si es que alguna de las personas que está viendo este live tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo. Comenzaríamos hablando sobre el tema, ¿no? Sobre cómo ir más allá de la psicología humanista en este tiempo de pandemia. No sé, tal vez hablar sobre qué significaría ir más allá de la psicología humanista. ¿Qué impresiones nos podrías dar tú? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Em, pues cuando pensaba yo en ese título, pensaba en que en este tiempo que estamos viviendo no no es suficiente ser psicólogo humanista, e incluso no es suficiente ser psicólogo para todo esto que estamos viviendo, ¿no? De manera colectiva, allá en Perú, aquí en Colombia, o bueno, pueda que con algunas diferencias, pero de manera colectiva estamos viviendo lo mismo, ¿no? Eh, pues creo que hace muchos años no se vivía así, ¿no? Algo que estemos viviendo de manera colectiva igual. Entonces yo pensaba o pienso que eh, más allá de ser psicólogos, o más allá de ser psicólogos humanistas, teniendo presente el aporte que hace la psicología humanista en este momento también, eh, pues la reflexión a la que he llegado es que somos minoría, los humanistas, en el mundo en general, ¿sí? O sea, no solo en Latinoamérica, y en Colombia, sino en casi todos los lugares del mundo. Pero además, o sea, más allá de eso, más allá de que nos llamemos psicólogos humanistas o psicólogos psicoanalistas o conductistas o sistémicos o junguianos o lo que sea, ¿no? Estamos todos viviendo lo mismo y teniendo que enfrentar lo mismo, ¿no? Entonces creo que más allá de la psicología humanista está el ser humano, ¿no? Está el cómo como humanos enfrentamos una situación límite como esta que estamos viviendo todos, ¿no? Que claro, hay diferencias individuales, algunos lo viven solos, otros acompañados, algunos ya tienen familiares cercanos que se han muerto del virus, otros les ha dado y se han mejorado, ¿no? Pero al final creo que es una situación límite que creo que es como a lo que nos invita la vida, ¿no? A preguntarnos cómo enfrentar y cómo afrontar una situación límite como estas, seamos psicólogos humanistas o no, ¿no? Reconociendo, como te digo, que la psicología humanista tiene muchísimos recursos eh, para acompañar en este momento, que por eso creo que muchísimos psicólogos estamos casi desbordados de la cantidad de personas que estamos acompañando. Eh, y también yo creo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos como psicólogos, ¿no? Como cómo estamos cuidándonos nosotros como profesionales frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que es el desborde del acompañamiento. Es importante lo que comentas, ¿no? O sea, hay una problemática en común
por un lado, algo que, como tú dices, no nos une hace tiempo, ¿no? Además del idioma, ahora tenemos también esta problemática y como psicólogos y como terapeutas humanistas, como replantearnos, ¿no? Esto que es también, todo el mundo gira hacia la salud mental, todo el mundo gira hacia la salud en general y cómo nosotros también nos cuidamos como profesionales. Claro, acá en Colombia el tema de la salud mental está casi olvidado, Carlos, ¿no? Ujú. Creo que solo en este momento como que se encuentra o se hacen la pregunta o la reflexión de, wow, como que el psicólogo sí sirve para algo, porque la salud mental acá es lo más precario del mundo, ¿no? Que también es una reflexión que nos invita mucho a esta situación y la manera como los gobiernos la enfrentan, o por lo menos el colombiano, ¿no? Que es como si solamente el ser humano fuera un cuerpo físico y como si lo emocional, o sea, como si lo psicológico no estuviera tremendamente afectado con esta situación que vivimos. Cuando empezamos la cuarentena, ya casi, casi 4 meses, casi, Ujú. eh, yo tenía la esperanza y lo vi en muchas personas, del despertar de la conciencia, ¿no? Como, wow, ¿no? Esto que estamos viviendo como humanidad nos pone a pensar cómo hemos vivido, ¿no? ¿Qué seres humanos somos? ¿O qué seres vivos somos? ¿No? Y yo sí vi muchas personas como en ese tono, ¿no? En tono reflexión, en tono mirar y revisar la jerarquía de valores, ¿no? Como qué es lo que ha sido importante para mí, pero con el tiempo he visto que nos hemos ido desconectando. ¿No? El exceso de confinamiento y de miedo, porque aquí hay mucho miedo, lo que ha producido es una desconexión muy importante individual y colectiva. ¿No? Entonces, cada vez las personas piensan más en sí mismas. ¿No? Esta esperanza de vamos a pensar en colectivo, de por fin vamos a pensar en comunidad, se ha ido perdiendo con el tiempo. No sé cómo Claro, sea allá, pero eso es lo que estoy viendo yo acá. claro, que en primera instancia era algo que podía ser una oportunidad para unir, ¿no? Las necesidades de uno, al final termina siendo las necesidades de otro, de todos, pero claro, al final cada uno va buscando su propia salvación, ¿no? O sea, su propio beneficio de la salud física y mental. Y importante también procurar que eso no suceda entre los psicólogos y terapeutas, ¿no? Claro, que ese es por eso es que pongo el tema acá del cuidado, ¿no? De qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos, ¿no? Que somos los que estamos acompañando a los otros. Y por eso te decía, más allá de que seamos humanistas o no, creo que la mayoría de los psicólogos y especialmente los terapeutas, pues estamos desbordados de tanto acompañar. Y por eso sí me parece importante que más allá de que seamos humanistas, nos pongamos a pensar en cómo nos estamos cuidando nosotros como personas, ¿no? Para que seamos congruentes y no, pues invitemos a hacer algo que nosotros no hacemos con nosotros mismos. Ujú. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los aportes de la terapia humanista, de la logoterapia, del análisis existencial en un momento como este, ¿no? Pues yo creo que la idea de ser humano que tiene la psicología humanista existencial, ¿no? Más allá de que sea humanista norteamericana o existencial europea, la idea de ser humano que nos une a los humanistas existenciales, pues se nos pone a pensar en la libertad, ¿no? Y en la responsabilidad y en lo que te decía antes, que es el ser humano integral, ¿no? Cómo no somos solamente un cuerpo biológico que se enferma, sino que el miedo, incluso, que es más psicológico y emocional, cómo empieza a afectarnos físicamente también, pero a nivel social y espiritual, ¿no? Es una enfermedad que toca todas las dimensiones. Entonces, eso me parece que es bien importante para el momento que estamos viviendo. Y eh, la pregunta por la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? Yo creo que es bien interesante porque nos pasa de hablar de teoría a vivirla, ¿no? Y eso son cosas distintas. ¿No? O sea, cuando tú mismo como psicólogo también después de hablar y hablar y hablar de la libertad, de la responsabilidad, de los recursos sanos, bueno, de todo esto que hablamos nosotros, cómo nos enfrenta esta situación a realmente cómo se vive eso.
cómo lo vivo yo como persona y como psicólogo también, ¿no? Y cómo invito a los otros a vivirlo. Yo pienso que hay una sensación como una especie como de esclavitud, ¿no? Como de una nueva esclavitud, por el tema del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que ya no hay horarios, o sea, sí, o sea, a las 3 de la mañana es como si fueran las 3 de la tarde, ¿no? Y un miedo muy grande a perder el trabajo, los que tienen el trabajo, entonces se dejan esclavizar, ¿no? Pero también esto se nos olvida un poco que somos libres a nivel interior a pesar de estar confinados, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien interesante la pregunta que nos hace la situación frente a la libertad y cómo puedo yo hacerme cargo de esta situación que vivo yo. No es el gobierno, no es el médico el que me dice cómo me tengo que cuidar, ¿no? Sino eso es parte de mi libertad, ¿no? De hacerme cargo de esto que está pasando, de esto que me está pasando, ¿no? Y que nos está pasando a todos, pero ¿qué estoy haciendo yo para eso? ¿No? Acá en Colombia se ve mucha, yo lo llamo como la nueva esclavitud, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Como de, es el otro el que decide por mí. Es como si yo no pudiera decidir. Y creo que eso es lo que más miedo está produciendo, ¿no? Y más trastornos de ansiedad y ataques de pánico y todo eso, esto que está despertando, ¿no? Como el miedo ya no soy libre, ahora deciden por mí. El miedo a perder, ¿no? El miedo a perder a los queridos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder todo. Claro, claro, una sensación de pérdida muy fuerte. ¿No? Sí, por eso los duelos, o sea, el tema del duelo ahorita es uno de los temas que más acompañamos, ¿no? De eso, hasta la pérdida de salir a, no sé, a hacer mercado en donde iba y de la misma manera como lo hacía, ¿no? Sí, esta nueva normalidad que nombran, sí, al ser nueva, pues la otra tiene que morir, ¿no? Entonces, una pérdida de una cantidad de cosas, hasta la muerte, como dices tú, de un ser querido, ¿no? Claro, y también o sea, la posibilidad de que uno muera, ¿no? Y también la posibilidad de que una persona cercana muera, ¿no? O sea, y la posibilidad de la pérdida de lo vivido, de lo propio, ¿no? De lo que uno considera como propio, el trabajo, lo material. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se están presentando? Hablemos tal vez de suicidio, ¿no? De depresión, de adicciones. ¿Cuáles sientes tú que son los problemas más frecuentes que se están dando a raíz de esta situación? Pues yo creo que lo que más es, por lo menos estoy acompañando yo y las personas cercanas, son trastornos de ansiedad, Carlos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresiones, eh, sí, suicidios, creo que el índice de suicidios ha subido muchísimo y todos como sus amigos, como sí, o sea, yo pienso que lo que está pasando también, Carlos, acá es que se están evidenciando muchas cosas que ya existían, o sea, que ya tenían las personas como dormidas. Entonces, en muchos casos son personas que ya tenían, por ejemplo, ansiedad, y que lidiaban con ella y que esto la evidencia. ¿No? Lo mismo las depresiones, por ejemplo, ¿no? Duelos sin resolver se vuelven muy rápido depresiones muy profundas al estar solos o al estar enfrentados a miedos, como tú dices, ¿no? A tantas pérdidas, ¿no? A perder hasta lo más seguro que teníamos. Entonces, lo que más he acompañado yo son trastornos de ansiedad y depresiones. Claro, la tasa de suicidios ha subido bastante también. Si no sé en Perú cómo se vive, acá en Colombia se vive muchísimo. Sí, y suelen ser se suele disparar más por motivos de pérdida, pérdida de cosas materiales también, ¿no? De la casa, la hipoteca, el trabajo, ¿no? O sea, uno Mm. pensaría que tiene que ver más con un tema a veces íntimo, ¿no? De la personalidad o algún tipo de psicopatología, pero al final también tiene que ver con algo, con el día a día. Claro, claro. Sí, cosas como decías tú, ¿no? Que eran muy seguras para la persona. O las sentía como muy seguras, ¿no? Ujú, ujú.
¿Y cuál sería, digamos, tal vez, porque al comienzo estábamos hablando sobre ir más allá de la psicología humanista, ¿no? Tal vez sería también tener un diálogo con otros paradigmas psicoterapéuticos, ¿no? La terapia sistémica, la aceptación y compromiso, el mindfulness. Yo creo que diálogo con todo, Carlos, no solamente al interior de la psicología, sino al interior de la sociología, de la antropología, de medicinas alternativas como la homeopatía, como, bueno, yo creo que la acupuntura, sí, yo creo que ahorita lo que más sirve, por eso hablaba yo de ir mucho más allá, ¿no? De el diálogo con todo lo que sirva, lo que sea posible integrar, ¿no? Sin volvernos incongruentes, digamos, ¿no? Como respetando las ideas de ser humano y esto, pero sí creo que nos está invitando la sociedad a ir mucho más allá, ¿no? A ver, bueno, qué recurso y además qué recurso le sirve a esa persona, ¿no? Porque no puede una persona como nosotros sabemos servir una cosa y no la otra. Yo también veo que está la gente muy centrada, Carlos, en el hacer, ¿no? Mucho afán de hacer, ¿no? Y se nos olvida el ser, ¿no? O sea, no sirve que yo haga mindfulness, yoga, cante, haga ejercicio, si estoy desconectada de lo que yo soy, ¿no? De lo que yo necesito. Entonces, por eso creo que hay que ir mucho más allá, ¿ves? O sea, como que todos los recursos que veamos, que la persona pueda usar para conectarse con su propio ser, sirven, ¿no? Respetando, como te digo, las diferencias y los paradigmas, pero sí creo que no es el momento como para ponernos a pelear como psicólogos humanistas que esto es lo que sirve y lo otro no. Creo que ese momento ya pasó. Claro. Además, por lo que te decía, ¿no? Porque ya sabemos que somos minoría, que entrar a la academia, por ejemplo, es muy difícil. O sea, que en los espacios donde estemos somos minoría, ¿no? Entonces, qué bueno la apertura para diálogos con otros para que aporten también, ¿no? Que nos aporten a enfrentar una situación límite como esta, ¿no? Al final, fíjate que si miramos la historia, la psicología humanista surge por una situación límite, por Claro. un espíritu de una época que pues, precisamente por ver los otros, las otras escuelas, lo otro que había, es que empieza a surgir una idea nueva de ser humano, ¿no? Entonces, creo que esto nos ayuda a reflexionar mucho, ¿sabes? Es como mi postura, reflexionar por esa idea de ser humano, por quiénes somos los seres humanos, en qué nos hemos convertido, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar al final, ¿no? O sea, como, y trabajar como comunidad y no como seres individuales. Es lo que volvemos otra vez a ver. Claro, un poco no perdernos dentro de nuestra individualidad, sino crear este diálogo no solamente interdisciplinario, sino transdisciplinario, ¿no? O sea, irnos entre las diversas posturas, ¿no? Informarnos también, política, medicina alternativa, psicoterapia, ¿no? Y bueno, claro, obvio comenzar entre nosotros primero como terapeutas y luego también extendernos, ¿no? A los demás, ¿no? A la política, lo preventivo también. Claro, yo creo que también se manifiesta mucho en esto que estamos en esta situación, se evidencia la fragmentación de todo, Carlos, ¿no? Que, pues que en otros tiempos no era así. Entonces nos hemos ido fragmentando tanto que eso nos ha terminado fragmentando no solo como sociedad, sino como seres humanos también. A las profesiones les ha pasado lo mismo, ¿sí? A las disciplinas les ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, una fragmentación, o sea, cada vez sabemos más de menos. Esta búsqueda de siempre estar buscando como especializarse en algo, ¿no? Me especializo en el dedo índice de la mano izquierda y lo demás del cuerpo no me importa, ¿no? O lo ninguneo. Claro, y por eso la desconexión con la naturaleza, ¿sí? Como por eso se habla como de qué seres vivos somos, ¿no? Porque al final somos un ser vivo, ¿no? Desconectados absolutamente de los otros seres vivos. Entonces, por eso la esperanza que te decía yo en el inicio, como de, wow, ¿no? O sea, va a pasar algo que nos va a hacer mirarnos de otra forma, ¿no? Que nos va a unirnos, fíjate, ¿no? A integrarnos y a unirnos como comunidad, como sociedad, como seres de la naturaleza que somos, ¿no? Pero sí, no sé si el miedo nos vaya a dejar llegar allá. Sí, el miedo es algo importante ahí, ¿no? El miedo que justamente ha aparecido, aparece y seguirá apareciendo, ¿no? El miedo que Claro. precisamente es lo que frena cualquier proyecto. Eso es lo que yo siento que por lo menos acá en Colombia nos está pasando, que el miedo no nos está dejando
aprender de esta situación como creo que viene a enseñarnos, ¿no? O sea, como que se nos perdió eso por el miedo, como decías tú, a todo, a enfermar, a que se enferme alguien que queremos, a perder, ¿sí? O sea, en lugar de ser el miedo un posibilitador, que también es, se ha vuelto un paralizante, ¿no? Está paralizando la sociedad. Y eso nos hace más violentos. En el caso de los colombianos nos hace muy agresivos, ¿no? Se ha vuelto una sociedad tremendamente violenta, intolerante a morir. Claro, la sociedad colombiana ha tenido históricamente, ¿no? A finales del siglo XX, una historia de violencia muy notoria, ¿no? En la región y en el mundo en general. Ujú. Ujú. Hay comentarios que nos están haciendo. Ajá. Javier Villar dice muy cierto. Camila Cárdenas dice, ¿cómo acompañar los duelos en esta cuarentena en la que muchas veces no nos podemos permitir o hacer despedir o hacer rituales? ¿No? Los rituales que son súper importantes al cerrar un ciclo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno termina el colegio hay todo un ritual, hay la fiesta, la graduación y todo, ¿no? Ujú. Claro, yo creo que esa es una de las dificultades más grandes que se están viviendo y es esto de que se mueren los seres queridos y ni siquiera podemos acompañarlos, ni siquiera enterrarlos, ¿no? Ni nada, ¿no? Ni un ritual, como dices tú, desde una misa hasta nada, ¿no? Porque al confirmar que tienen COVID-19, entonces ni siquiera puedes ir al hospital. Eh, yo creo que es un reto bien interesante que tenemos como terapeutas y como sociedad en general, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar a estas personas a cerrar, ¿no? A elaborar? Inicialmente creo que lo que podemos hacer es escuchar y a nivel individual ir mirando qué recursos tiene la persona para ver cómo lo enfrentan. Pero creo que es uno de los retos más importantes, ¿no? Son los duelos sin despedida, son muy difíciles de hacer y muchas veces con muchas culpas, ¿no? Con la culpa de o no lo acompañé como debía o no lo cuidé como debía, ¿no? Sí, no me despedí antes de llevarlo al hospital. Creo que es un reto importante, no, yo no tendría la respuesta, ¿sí? Creo que vamos a tener que sacar muchos recursos para mirar cómo acompañar. Inicialmente creo que escuchar y acompañar y reconocer los recursos individuales de la persona para ver cómo hacer para nadar en eso. Claro, ahí por ejemplo el acompañar el proceso, ¿no? Por otro lado, ahí yo metería el tema de los rituales, en algún momento trabajar un ritual de despedida, ¿no? Simbólico dentro del proceso de duelo, ¿no? Hay muchas personas, incluso tengo unos pacientes que tenían un familiar que tenía una enfermedad terminal y era de elegir, ¿no? O lo llevo al hospital y en el hospital lo más probable es que ya no lo vea más, o lo dejo en mi casa y en mi casa no va a poder tener la misma atención, seguramente va a fallecer y fallecieron, pero voy a poder despedirme, ¿no? Y va a poder estar acá en la casa con todos. Entonces es una elección difícil, ¿no? Tener que... Claro, muy difícil y yo creo que sí, por eso te hablaba ahora de la libertad, ¿sabes? De las elecciones que está teniendo que tomar la gente, ¿no? Que son decisiones muy difíciles, pues como esa que dices tú, ¿no? Pero sí creo que son bien importantes los rituales que nombras, Carlos, para estas situaciones, ¿no? Inventarnos rituales simbólicos, como diciendo, como de despedidas, muchos recursos para lograr llegar a esas personas, ¿no? Para resignificar relaciones, ¿no? Escribir, pintar. Yo creo que el arte es bien importante en esta historia. El arte visto como una herramienta para poder simbolizar, expresar, ¿no? Muchos relegan al arte como a una actividad de niños, a una actividad de gente extraordinaria, ¿no? De gente que es muy buena haciéndolo, pero como no soy muy bueno y ya no soy un niño, ya no lo utilizo. Pero el arte es súper potente, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo creo que es una invitación a volver a la esencia, ¿no? A volver a los orígenes. Claro. Y entonces me parece muy especial lo que dices, que es volver a ser niños, ¿no? A volver a hacer lo que de niños hacíamos eh, para lograr canalizar, elaborar, liberar, ¿no? Sí, para poder sostenernos, ¿no? Para poder cuidarnos. Entonces yo sí creo que el arte es bien interesante ahorita, todo lo que surge alrededor del arte. Ujú.
También hay otro comentario de Edi Ceballos Nava. Dice, muchas gracias por su compartir. Una pregunta. Ante tantas pérdidas que vivimos, ¿cuáles serían los primeros auxilios psicológicos que se pueden dar en una persona que ha perdido un ser querido muy cercano? Gracias. Lo primero es escuchar, ¿no? Yo creo que la frase más importante es darse tiempo y permiso, ¿no? O sea, y ayudarle a la persona que se dé tiempo y permiso para llorar, para hablarlo, ¿no? Para nombrarlo de diferentes formas, eh, para expresarlo, sí, para expresar la rabia que tengo, la culpa, sí, creo que sí es darse tiempo y permiso para expresar los sentimientos que salgan, ¿no? Eh, Creo que es lo primero, ¿no? Hablando como de primeros auxilios, ¿no? Escuchar, escuchar, escuchar con muchos oídos, ¿no? Con mucha presencia para el otro, para que se sienta acompañado, que sí, que no está solo, mientras va elaborando y va permitiendo que eso, pues que se vayan liberando los sentimientos, ¿no? Tiempo y permiso, diría yo, para eso, ¿no? Y como los procesos de duelo son tan individuales, tan singulares, pues ir acompañándolo en la medida que la persona también va permitiendo ser acompañada, ¿no? Claro. O sea, importante lo que comentas porque, claro, en el proceso de duelo nos olvidamos que muchas veces ahí aparece la culpa y la cólera, ¿no? La rabia que se manifiesta. Y pensamos que esa rabia no tiene cabida en un proceso de duelo, pero realmente sí la tiene. Y Claro, justamente estamos hablando de esto del individualismo, ¿no? Que estábamos muy presente ahora, paradójicamente, en un problema común. Y también se da, ¿no? En un proceso así de duelo, ¿no? O sea, aparentemente es común, ¿no? Es el familiar que todo el mundo quería, pero cada uno va viviendo a su ritmo el proceso. claro, porque además depende totalmente de la relación que tiene con la persona, ¿no? Sí, yo estoy ahorita haciendo varias formaciones alrededor del duelo por eso, porque pues seamos, pero yo te digo, psicólogos humanistas o no, vamos a tener que acompañarlo y acompañarnos en eso, porque todos estamos perdiendo algo, ¿sí? De alguna manera en esto que estamos viviendo. Entonces, no solamente acompañaremos personas a quienes se muere alguien querido, sino que pierden todo, como dices tú, que pierden el trabajo, las cosas materiales, un montón de cosas que algunos además han dedicado toda su vida a obtenerlo, ¿no? Entonces sí creo que dar la posibilidad a expresar lo que siente en el momento que lo siente. El Claro. sentimiento es muy importante para los duelos. Voy a prender aquí una luz, Jorge. Carlos, espérame un segundo. Ujú. Ya, no está prendiendo la luz. Sí, entonces, sí, aprender, como tú dices, nuevas herramientas dentro de nuestra formación como psicólogos, como terapeutas, para poder ayudar también al, al paciente, ¿no? O sea, el proceso de duelo o el trauma también, ¿no? O el suicidio. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una formación en suicidología y prevención del suicidio también, a raíz de esto y de, bueno, curiosidades también que uno va teniendo, ¿no? O sea, Mm, sobre un tema u otro, ¿no? Pero cosas que sirvan también, teniendo en cuenta la problemática actual. claro. Adi nos dice, bueno, quien nos preguntó la última, dice muchas gracias por la respuesta. Ok. Ujú. ¿Qué otros aportes darías tú en relación a este tema, ¿no? Con este nombre tan particular, que es ir más allá de la psicología humanista, ¿no? O sea, ¿qué otros aportes plantearías? ¿Cómo lo estás viendo ahí en Colombia? ¿Los psicólogos se están abriendo a la posibilidad de poder tener un diálogo entre ellos y un diálogo transdisciplinario? No, eso no pasa todavía, yo creo, Carlos, aquí. Ujú. Eh, la verdad, yo creo que en este momento estamos como tan agobiados de tanto trabajo, de tanto acompañamiento, también del tema del teletrabajo y todo eso lo que está implicando, que no estamos como muy conscientes de la necesidad de esos diálogos. Eh, si en otros momentos se medio pensó, ahora en eso no se piensa. Yo creo que es como sálvese quien pueda ahorita.
Ahorita un es como, poco. sálvese quien pueda. Sí, exacto. Sí, o sea, cada uno haga lo que puede desde su saber, desde la experiencia que tiene, mira a ver cómo hace. Pero no hay un diálogo ni intradisciplinar ni interdisciplinario tampoco, ¿no? Eh, Tal vez algunas personas lo hagan, pero creo que a nivel muy individual, ¿no? Y muy, sí, muy cerrado. Yo creo que no estamos todavía abiertos. Pensaría yo que pueda que esta situación nos abra eso, a dialogar, pero en el presente eso no se da todavía. Acá cada uno hace, como te digo, lo que puede en su lugar. Uno que otro tendrá diálogo, por ejemplo, nosotros en el centro de formación tenemos diálogo entre nosotros, ¿no? Entre los psicólogos, y pues eso nos da posibilidades como de ver más allá, ¿no? Pero no es algo que vea yo ni siquiera a nivel académico, ¿sí? Mm, Estamos agobiados, esa es la realidad, Carlos, también, ¿no? Como de tanto acompañar y tratando de encontrar recursos no solamente en nosotros, como te digo, sino en las personas que acompañamos para que se puedan ellos mismos acompañar, que es lo que te digo un poco del cuidado y del autocuidado, ¿no? Que yo creo que es muy latinoamericano también, ¿no? Que no tenemos mucho la cultura del cuidado, ¿no? Entonces por eso estamos esperando que otro nos diga cómo cuidarnos. Y yo creo que al psicólogo le pasa lo mismo, ¿no? Claro, claro. como formación, creo que sí debemos ponerle mucha atención a nuestra formación, ¿sí? A nuestro autocuidado para poder cuidar mejor, eh, pero es algo que yo creo que no nos han enseñado mucho en Latinoamérica. Y creo que Sí, parte de la crisis también es esa. y justo dijiste una palabra que iba a nombrar, crisis, ¿no? O sea, también en la formación como psicólogos, ¿no? Hay muy poco énfasis en ese tipo de problemas, ¿no? Los problemas críticos, ¿no? Puede ser el suicidio, se habla muy poco o nada, ¿no? O sea, o una intervención estratégica breve, eh, o el trauma también, ¿no? Que es un tema muy delicado. Entonces, se habla muy poco de eso, ¿no? Y ya cuando uno sale, también justamente una problemática como esa nos está direccionando hacia los problemas críticos, ¿no? Las crisis, la palabra crisis está ahí muy, muy metida, ¿no? Y todo el mundo está formándose en eso, como tú dices, ¿no? Pero desde la individualidad, cada Sí, uno, cada sí, terapeuta, ¿no? Y también claro. importante cuidar, ¿no? Es al final la herramienta que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos, ¿no? Sí, también tocas ahí algo bien importante, Carlos, que es la formación del psicólogo, ¿no? Que a mí me parece que es bastante precaria la formación del psicólogo, por lo menos acá en Colombia. Eh, y tienes tú toda la razón, claro, es cuando salimos, por lo menos de pregrado, que nos empezamos a enfrentar con crisis, con hasta las propias crisis, y no tenemos ni idea qué elementos de dónde cogernos, de dónde tomar para afrontarlas, ¿no? O para acompañar a afrontar, ¿no? Es después que yo creo que sí está siendo un momento de estos muy individualista, como dices tú, muy a nivel individual, pero creo que sí se está dando, ¿no? Como tome cursos y cursos y cursos a ver si le dan los elementos que necesita, ¿no? Para acompañarse y para acompañar, ¿no? Que a eso me refería un poco también con el hacer, ¿ves? Como una ansia de hacer y hacer y hacer, y no nos alcanza el día de tantos webinars y tantas cosas para ver. Y también que algo que nos invita a la situación que es a entrar a nosotros mismos, a entrar en nosotros, a darnos tiempo de silencio, ¿no? Sí, de conexión con nosotros y con la situación para ver qué nos está enseñando, no lo estamos perdiendo, ¿no? Por hacer y hacer. Entonces yo creo que los recursos que el ser humano tiene para el duelo están adentro, para elaborar el duelo, para elaborar la crisis, están dentro de cada uno. El ser humano tiene, sí, es muy complejo y dentro de la complejidad, pues también está la cantidad de recursos que encuentra para afrontar, pero tiene que hacer silencio para escucharse, ¿sí? O sea, tiene que dedicarse a él mismo para encontrar esos recursos internos, ¿no? Y eso es lo que me parece que está siendo muy difícil, ¿no? Que eso es lo que bloquea el miedo también, ¿no? El encuentro conmigo para mirar, bueno, y creer realmente en eso que tengo yo dentro, ¿no? Entonces, todos tenemos recursos para elaborar lo que la vida nos va poniendo, ¿no? El tema es escucharnos para poder encontrarlos. Bien paradójico, ¿no? Escuchar, silenciarse para escucharse, ¿no?
por un lado, y por el otro, claro, esta hiperproductividad en la que estamos, que es estar produciendo, ¿no? Dice, bueno, estoy en mi casa, hay que seguir produciendo, y las crisis que se plantean, ¿no? O sea, dentro de las cosas que no se hablan, por ejemplo, en una formación como psicólogo en pregrado, son las crisis de pareja, que ahora están en el auge, ¿no? En la cúspide. El arte también como una forma de poder entrar a la propia experiencia, ¿no? Ante el duelo, ¿no? La resignificación a través del arte, la expresión a través del arte, que también muchas veces está ahí relegado, ¿no? Como un cursito ahí que uno puede tomar electivo, pero no como un curso obligatorio que merezca la pena ser llevado, ¿no? O sea, sí o sí. Claro, claro. Entonces fíjate que son, por eso te digo, es que lo más humano es lo que hemos dejado al lado, ¿no? Entonces nos dedicamos un montón de cosas, a protocolos, técnicas, formatos, ¿no? Pero lo más humano, que es, lo, que es precisamente donde están los recursos, lo dejamos al lado, que por eso te digo que más allá de la psicología humanista está el ser humano que se nos está perdiendo, y por eso nos estamos perdiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso que nos dice la psicología humanista, eh, pues que hemos hablado varios, por lo menos yo durante muchos años, y nos invita a la situación y nos obliga, porque ni siquiera es una invitación a vivirlo. ¿Ves? Bueno, si hablo de recursos sanos, ¿cuáles son los que tengo yo y cómo los estoy afrontando y cómo acompaño al otro a encontrarlos? ¿No? Y ya es una urgencia. Pero te digo, ya no es una invitación, es una urgencia. ¿No? A afrontar como sociedad esto que estamos viviendo todos. Y también destapa una situación como esta las dificultades personales de muchos terapeutas, de muchos psicólogos, ¿no? Que claro, no pueden tener como una postura como muy abierta o muy tranquila, pero a la hora de la hora, en el momento, ¿no? En una crisis como esta, hay una descompensación y ahí es como cuando uno ve que la persona realmente necesita, ¿no? Y no está mal necesitar. O sea, lo malo es no hacer nada. Claro, claro, es que evidencia, como te decía antes, evidencia también la humanidad del psicólogo, que esa vez tan difícil de aceptar incluso para el mismo psicólogo. Claro, o sea, Entonces, la crisis no la vive el que está afuera, la crisis la vive el psicólogo también como persona. Y el tema es lo que dices tú, el tema central no es, o sea, no es vivirla, sino negarla, ¿no? Y no aceptarla y hacerse cargo de eso que está pasando, que estamos viviéndolo todos. quería agradecerte, primero disculparme también por el inconveniente que hubo hace un rato con el internet. Parece que acá en Lima está habiendo un problema, eh, por lo menos hoy en la noche con la línea de Claro. Gracias, Lucía, por tu tiempo. ¿Hay algo más que desees agregar para un poco redondear estas ideas? ¿Alguna sugerencia que tú tengas en general para los psicólogos humanistas, ¿no? Yo creo que invitarnos a todos a formarnos, Carlos, a formarnos mucho, a formarnos en duelo, sí, cómo acompañar en el duelo, en las crisis. Sí, o sea, yo por lo menos estoy como sí, inventándome muchas formaciones alrededor de eso para que podamos acompañarnos, nosotros mismos también como psicólogos, y poder acompañar también estando nosotros bien, ¿no? Yo sí le apuesto mucho, sabes, que al autocuidado del psicólogo para poder cuidar bien, ¿no? Y la invitación yo creo que a apostarle al bien ser, ¿sabes? Como psicólogos también, con nosotros mismos para poder apostarle al bien ser del otro y no solamente al bienestar, que es lo que se está perdiendo, ¿no? Somos una sociedad que ha estado centrada en el bienestar y cuando el bienestar se pierde, pues ahí nos damos cuenta que se nos olvidó el bien ser, ¿no? O sea, que apostarle y alimentar nuestro ser es lo que nos va a sostener, ¿no? No el tener que está afuera. Juan Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, Muchas el gracias. video va a quedar acá grabado. Hay una pregunta más. Buenas tardes, dice, no sé si es comentario. En esta de Jorge Valenzuela dice, en esta época se escucha de colegas y en supervisión se escucha, ¿no? ¿no? Me consultan sobre la misma pregunta que escucho en mi familia. ¿Qué decirles a ellos para esta situación? No entiendo bien la pregunta. ¿Qué decirle Hola. a la familia?
Dice, en esta época se escucha de colegas, o sea, de otros psicólogos, psicoterapeutas, en las supervisiones, ¿no? Me consultan sobre la misma pregunta que escucho en mi familia. Ah, ya, o sea, creo que hace referencia a que escucho lo que sucede en mi familia, o sea, lo escucho en mis pacientes, o sea, por ejemplo, ¿no? En mi familia hay problemas sobre la convivencia o el mismo duelo o una situación en particular y resulta que termino también compartiendo esas mismas situaciones con los pacientes, ¿no? Duelos, problemas de pareja, problemas generacionales, ¿no? Este tema de tener al niño en casa, el trabajo, el teletrabajo, la intimidad también, ¿no? Que un poco se ve Claro. perdido. Sí, es que sí, es bien especial eso que preguntan, porque eso nos hace humanos. Carlos, creo que es la evidencia más importante que los psicólogos también somos humanos y estamos viviendo lo mismo que están viviendo los otros. Eh, ¿Qué hacer? Creo que de todas maneras tenemos la posibilidad de acompañar al otro con los recursos que el otro tiene, ¿no? Así estemos viviendo lo mismo y así estemos viendo que la familia de pronto no tiene tantos recursos o no los está encontrando. Al final la apuesta de la terapia es que la persona encuentre sus recursos para afrontarlo, ¿no? No es regalarle los recursos que tengo yo o que no tengo, sino que él mismo los encuentre. Entonces yo creo que es apostarle a eso, a que la persona encuentre en ella sus recursos y yo creo que sirve de todas maneras, como te digo, la confrontación con lo humano, ¿no? Que se nos devuelvan esas aquí como familia viviendo esto, yo qué hago, ¿no? Porque por eso te digo que lo que nos invita también la situación de los psicólogos es a llevar a la práctica eso que hablamos, ¿sí? O sea, de la teoría a la práctica tenemos que... Ujú, genial. Entonces, muchas gracias, Lucía, por tu tiempo, por tu disposición. Este video, como ya les decía, va a estar ahí en los videos del instituto. Gracias por tu tiempo, tu disposición. Vamos a continuar, les digo a todos los que están aquí viéndonos que vamos a continuar con el ciclo de entrevistas todos los viernes. Y bueno, muchas gracias, Lucía. Nos estamos viendo entonces. Bien, Gracias. a ti, Carlos, un abrazo desde aquí. Un abrazo. Chao.